tiene que pagar sí o sí, como quien dice, ¿verdad? Tenemos que pagar. En materia aduanera, el declarante se convierte o debe actuar a través de un representante. En el caso, apoderados especiales aduaneros o agente de aduanas. El apoderado especial solamente es para una empresa. Y el agente de aduanas actúa. Y también el apoderado especial es parte de la planilla de la empresa, ¿verdad? Sí. Debe ser. De lo contrario, porque es uno de los requisitos para ser apoderado, que tiene que haber relación vinculante con su mandante, ¿verdad? Para que pueda ser. De lo contrario, no es. En cambio, el agente de aduanas no. El agente aduanero autorizado, el recurso utilizado es esencialmente tercerizar. La gestión aduanera puede ser prestada por la agencia o por una empresa logística que a su vez contrata los servicios de un agente aduanero. Aquí se ha diversificado precisamente porque agentes de aduana hay muy pocos. Y pocos logran alcanzar la meta del pase del examen, ¿verdad? Y yo pienso que no es por desconocimiento de las personas, sino que siempre han habido otros aspectos internos en la autorización que no dejan llegar a la gente, pues porque hay un montón de gente nueva y fresca en conocimiento de aduana que no han logrado llegar, no porque no sepan, sino que porque sean otras cuestiones internas, que mejor las dejamos ahí porque no va a ser. Entonces se tercerizan los servicios de los agentes de aduana y eso ha ayudado a que haya agilidad y que haya competencia también en el servicio que se presta, ¿verdad? En ambos casos, las empresas cuentan con personal que elabora declaraciones y personal que realiza la presentación de los documentos en la aduana. Es bien importante que el que va a presentar documentos sepa leer los documentos y sepa hacer los documentos, ¿verdad? No solo llevar el papel a la aduana. Pasapapel. Eso de pasapapeles ya quedó en el exilio, ¿ya? El que hace trámite debe saber leer los documentos. ¿Por qué? Porque los oficiales, algunos son tranquilos y a otros, como la persona que dijimos, te tira el papel y le dice, revise que está mal. Y si él no lo sabe leer, no va a saber qué corregir. O explicar, ¿verdad? Cada documento. O explicar cada documento, ¿ya? ¿Por qué cada casilla de la declaración está llenada? ¿De dónde sale la información que utilizó para llenar la declaración de mercancía? Debe saberlo, ¿verdad? El que está tramitando, no solo el que hace la declaración. El apoderado especial es un recurso propio de la compañía y la empresa debe contratar los asistentes del apoderado especial, que normalmente son los mismos, ¿verdad? Empleados de la compañía. En casos que no se requiere agente de aduana, cuando se trate de operaciones aduaneras efectuadas por el gobierno y sus dependencias, las municipalidades y las instituciones autónomas o semiautónomas que sean del Estado. Las mercancías son objeto de operación o trámite aduanero en las condiciones siguientes, que estén amparadas por un formulario aduanero, los famosos FAUCA, mercancía centroamericana, pequeños envíos sin carácter comercial, que se reciban o se despachen a través del sistema postal internacional sin carácter comercial y que se hayan recibido mediante sistemas de entrega rápida o courier y que cumplan las normas de esa modalidad. Cuando se retienen es porque no cumplen, ¿verdad? Pasa de valor, pasa de peso y entonces, aunque sea en courier, se lo detienen y le dicen haga el trámite de importación correspondiente. Además, los equipajes de viajeros. En el caso del equipaje de viajeros, si usted trae más de la cuenta, ahí mismo le hace su declaración y paga los impuestos. No necesita agente de aduana ni apoderado especial aduanero. Además, las efectuadas por personas jurídicas representadas por un apoderado especial aduanero. Las provisiones de a bordo, los envíos de socorro,
y las muestras sin valor comercial. Esto ha sido un dolor de cabeza, ¿verdad? Las muestras sin valor comercial. Porque cuando hablamos sin valor comercial, todos creemos y nos hacemos a la idea que no tienen valor. Pero sí tienen valor. Lo que no tienen es valor para venderse al mercado, ¿ya? Para comerciarla. O sea, usted puede decir, mándame el acero, y que no puede ser un valor a cero, porque entonces, ¿cómo va a aclarar a la aduana? Aunque sea un centavo. Aunque sea un centavo, ¿eh? Sí. No, pero lo más triste es cuando a uno le mandan material promocional y no le dicen. Y no le dicen. Ah, sí. Ese es un problema. Y le cuento una anécdota real de alguien que trae cosmético. No, ustedes. Ajá. Entonces resulta que dicen son muestras. Eran tintes para cabello, si no me equivoco. Y resulta que tiene el mismo contenido, el mismo contenido, el mismo tamaño que lo que trae para la venta. Entonces se retuvo en la aduana y patina. Al final le dijeron, mire, cambie la factura, quítele la leyenda de muestras, porque resulta que el proveedor se la dio en el precio, era un precio igual al de la que no era muestra, que se iba a vender al público, pero era muestra. Entonces, era bien difícil. Yo le decía, mire, es difícil para el contador vista creerle que es una muestra. Primero, porque las muestras tienen ciertas características que denotan que usted no la va a ir a vender. Ya, por ejemplo, si trae la leyenda, muestra. O si es otro tipo de mercancía, cortado, mutilado, opuesto. Y yo decía, tomé el ejemplo, le decía, pues sí, pero es que es muestra. Pues sí, pero trae el mismo precio y el mismo contenido. Es bien difícil para el aduanero creerle. Y yo le decía, tome en cuenta, por ejemplo, en los almacenes, cuando usted va y están promocionando una fragancia de lociones. O sea, la muestra, sí es una muestra, ¿no? Entonces, pero si el mismo tamaño, las mismas características, entonces para la aduana es bien conflictivo aceptar que eso va a ser una muestra. Entonces debe tener características especiales que demuestren que es una muestra, valga la redundancia, y que usted no la va a ir a vender. Pues sí, porque ¿qué garantía te da que no la vas a vender? Entonces de tener cuidado con eso. Las importaciones no comerciales cuando su valor no exceda de 1,000 pesos centroamericanos. Y cuando hablamos de pesos centroamericanos, recuerden que tenemos diferentes monedas. Entonces lo ponen pesos centroamericanos con el objetivo de que cada país coja su propia moneda que le corresponde. Pero para el caso, o sea, vea, para si yo estoy en Guatemala, 1,000 pesos, 1,000 ahí son quetzales. 1,000 quetzales. 1,000 quetzales. Si está en Nicaragua, son Córdoba. Si está en Honduras son lempiras. Y así, y si está aquí, dólares. Era más caro. O sea, entonces quiere decir que se dejó como pesos centroamericanos para que cada país tome su propia conversión de moneda. Y además, otras modalidades, operaciones y trámites que este reglamento se señalen expresamente. O sea que el reglamento ya lo dice, que usted no necesita un agente de aduana. Por ejemplo, las exportaciones realizadas en la plataforma del Banco Central. No necesita ni apoderado ni necesita agente de aduana. ¿Quién firma? El representante legal. ¿Y quién tramita? El motorista o alguien que le corresponda, ¿verdad? No hay problema en eso. Incluso en las aduanas de frontera hay rotulitos. Los que no han ido, si no los voy a llevar. En las aduanas de frontera dice
quienes están aptos para presentar. Y ahí dice apoderados especiales, asistentes de agentes de aduana y motoristas. Y en la mayoría de aduanas, como parte de la, digamos, del servicio que presta la aduana y como parte de la agilización del comercio internacional, autorizan a personas naturales que se encargan de hacer trámites. Y por si ustedes no han visto, cuando vayan de vacaciones ahí por el 15 de septiembre, que vayan ahí a Centroamérica, se van a encontrar con unos chicos, chicas que andan con un chaleco. ¿Y dice, quién los autoriza? la aduana. La aduana. Y dice tramitador. Entonces ellos son autorizados, pero son autorizados por la aduana. Ellos pueden entrar y salir, como los motoristas, como los apoderados o como los asistentes de la gente de aduana. Pero a ellos los autoriza la aduana. No, no es un agente. Y en algunas aduanas hasta ha habido alguien, ¿verdad?, que recolecta todos estos chicos y los tiene así como para una empresa, y se identifican en la aduana. Y ahora en la achadura les han puesto chalecos. En el amatillo tienen camisas del mismo color y dice tramitador, pero a ellos no los ha autorizado nadie. Ellos son independientes. Obviamente cumplen también con los reglamentos de la aduana interna, que debe ser gente bien portada. O sea, no es que agarraron al fulano y lo trajeron. Y a los que, por ejemplo, en la achadura había uno que había aprendido a hablar inglés. O sea, hablaba inglés, entonces aprovechaba de los turistas que pasaban con sus cosas. Entonces él los acompañaba desde que se bajaban, les iba a ayudar a hacer el trámite de migración, la aduana y todo, porque hablaba inglés. Entonces, pues él tenía más ventaja sobre los otros. Y de pronto lo descubrieron que estaba cobrando mucho, porque les tienen hasta cierto límite, ¿verdad? Entonces lo sancionaron por 3 meses, que no lo dejaron Ellos son hacer. autorizados por la aduana. Por la aduana. La autoriza la aduana. Por si van al lado de Guatemala a vacacionar, ahí se van a encontrar que todos están ordenados. Las señoras que venden fruta, que venden agua, todos tienen su chaleco con su rótulo, ordenados en un lugar especial. El que vende comida, el que es cambiador también, todos. O sea, se está volviendo ordenado precisamente para evitar ese tipo de abuso, ¿verdad? Pues, el que lustra zapatos, todo, cambiador, ahí tiene su rótulo en la espalda, el chaleco que se pone, de diferentes colores. Así que para que vea que es bien interesante ir a las fronteras. Aprende uno un montón de trucos que aquí no los vemos, ¿verdad? Bien, en los casos en que el agente es optativo, además, en las exportaciones definitivas, exportaciones temporales por reimportación en el mismo estado, zonas francas, por supuesto, depósito aduanero, exportación temporal para perfeccionamiento activo, admisión temporal para el perfeccionamiento activo y otros regímenes que este reglamento se señale expresamente. Usted puede sí o no utilizarlo si tiene un apoderado especial aduanero en su caso. Y aquí están parte de los requisitos del apoderado especial aduanero: ser nacional de los estados parte, grado académico, relación contractual laboral con el poder dante, no tener calidad de servidor público. En el caso del poder dante sea una institución pública, el efecto se presentará declaración jurada prestada ante un notario. O sea, sí puede ser. Una pregunta antes del 88 ahí, ser optativo va. Y ahí en ese caso sería el apoderado o el representante legal de las empresas, porque es optativo va, para la gente aduanera. ¿Para acá? O sea, sí, deben tener un apoderado O el representante legal. o el representante legal, Pero si no, él no. tiene la calidad de apoderado. En el caso, por ejemplo, de las exportaciones definitivas,
como normalmente se utiliza FAUCA. Entonces no necesita, incluso ahí ni el apoderado ni el agente, sino que el representante legal. Por ejemplo, otro ejemplo, aquí, en las EIT2 que se dan para los DPA, ahí no participa el agente de aduanas si no quiere, sino que la clave de usuario se la dan al representante legal. Él a su vez la transfiere al encargado de Import-Export. En las zonas francas, las EIT2 sí están supeditadas a que sea un agente de aduanas, no se la dan a los apoderados, excepto tengan, si no tienen, o sea, si no tienen apoderado, no se la dan al representante legal, sino que tiene que ser a un agente de aduanas en las zonas francas. Si tiene apoderado, sí, ¿verdad? Pero si no usa apoderado y usa agente de aduanas, tiene que utilizarlas tanto en las import como en las export y en la parte interna de las EIT2. No le dan al representante legal, en cambio en los DPA sí. Se la dan al representante legal, aunque tenga agente de aduana. No, aunque tenga agente de aduana. Si es agente de aduana en el DPA, le dan la clave al representante legal y él usa las dos operaciones, las internas con representante legal y las externas con agente de aduana. ¿Sí? Ok. Perdone, aquí quién da la licenciatura en aduanas, ¿qué universidad o quién? Solo la Nueva San Salvador. La UNSA. Sí, mi compañera. Choque la compañera. Y el IRCA, la ingeniería. El IRCA tiene, sí, tiene una ingeniería, pero es un técnico. Ah, ya tiene la ingeniería. En la Unión. La Matías tiene una ingeniería en logística. Pero no. En la Unión está la ingeniería en logística y aduana. Con el trabajo con los chinos. Sí, por eso. Lo que les decía temprano, que el ITCA y FEPAD se preocuparon por eso, pero la gente se quedó sin trabajo. Ahora, primero Dios, vean, que haya fuentes de trabajo. Vamos a San Miguel, a la Unión, ¿verdad, Mari? ¿Cómo se llama, Nelson? Sí, hay que nos dé el curso. Ah, ¿verdad? Sí, nos va a dar el curso. Ah, vaya, con él no vamos a ir. Está cerca de San Miguel. Está cerca, ¿verdad? Bien. Entonces el apoderado especial debe cumplir casi todos los requisitos. En el servicio aduanero podrá prescindir de los requisitos establecidos en el literal B. Aquí lo han estado exigiendo, pero puede decir que no tenga grado académico para que se someta. Pero ya depende de los países. Sí, porque En el caso de nosotros, aquí sí, ¿verdad? antes, sí, obligación. Antes no era obligación. No, antes no era obligación. Y aunque se quedó esta parte de aquí de este párrafo, la aduana nuestra ha dicho académico. Sí. Si no, no va. Ni modo, ¿verdad? Hay que estudiar. Ok, vamos a los régimen entonces y ya hablamos un poquito de ellos. Destinación aduanera, manifestación de voluntad del dueño o del consignatario que expresada en la forma prescrita por la ley indica el régimen aduanero que deba darse a las mercancías. Entonces, ¿dónde tenemos esto? Es esta parte de acá, de estos números que usted ve. Y tenemos definitivos, el reglamento los define en 3 grupos prácticamente. Y de esos 3 grupos van saliendo, digamos, el resto de numeritos que tenemos acá. Definitivos, temporales o suspensivos y los liberatorios. Dentro de los definitivos, ¿qué vamos a tener? Importación y exportación definitiva y sus modalidades especiales. Dentro de temporales o suspensivos, ahí sí, ¿verdad? Ahí vamos a tener todo esto que usted mira aquí: importación temporal para perfeccionamiento activo,
pasivo con reexportación en el mismo estado, exportación temporal para perfeccionamiento activo, pasivo y reimportación. Eso es entre los temporales, tú hablas. Todos, Se puede decir. digamos más, dentro de las IM5, aquí entran todos los temporales. ¿Qué más tenemos temporal? También la IM7 es un temporal. También la X2 es temporal. Y esto que es un modelo nuevo solo para El Salvador. Pero el reglamento centroamericano define así como 3 grandes grupos. Y lo vamos a ir desglosando uno por uno. Ok, ¿y qué tenemos? En los definitivos tenemos importación y exportación. IM4 y X1. Así es. Dentro de los suspensivos o temporales tenemos el tránsito aduanero. Y ya hemos hablado que el tránsito aduanero puede ser internacional, interno. Interno con las de MTI y el internacional con las DUC, ¿verdad? Que vamos a pasar a ¿cuál? A DUC. A DUC. O sea, se supone que se va a integrar todo en una sola. Esperemos que sí, acaban de decir que la parte o el progreso de la unión aduanera la vamos a arrancar en el POI. Ya están remodelando la instalación. Sí, en el POI con Guatemala y Honduras, ahí convergen los 3 países con el triángulo, ¿verdad? Ojalá que funcione bien. Luego tenemos admisión temporal para perfeccionamiento activo, una IM5. Mercancías que ingresan temporalmente al país para ser transformadas y luego reexportadas. La IM5 y la cierra con la X3. Y luego tenemos exportación temporal con reimportación en el mismo estado. Vamos a tener una X2. Exportamos temporalmente las mercancías con un plazo de 6 meses y luego las reimportamos en una IM6 para cerrar la apertura de la X2. ¿Qué quiere decir? Que son mercancías que van a otro país en calidad de presentación a un foro, a una feria, a un evento, a realizar trabajos como el caso de maquinarias y demás. Esa X2. Esa es una X2. Quiere decir que esa mercancía no va a sufrir ni una tan sola transformación en el país de destino. Tiene una vigencia de salida de 180 días, 6 meses. Y tiene que regresar así como se fue. No puede haber sufrido ningún cambio. Esto es, por ejemplo, la de las ferias. Lo de las ferias. Cuando voy Y esa la cierra con una IM cuando ingresa. Con una IM6, que es una reimportación proveniente de exportaciones temporales. Y una pregunta, a veces cuando uno va a las ferias, ¿sí? Para no traer nuevamente todo. Lo puede vender. Lo puedo vender y ahí cómo aplicaría. Tiene que cambiar el régimen. Como Cuando digamos, ingresa. sí, si vende en el país donde está, por Ajá. ejemplo, si nos fuimos de aquí para otro lado, O sea, Panamá. es de cambiar el régimen en el país donde está. De temporal va a pasar a definitivo y va a pagar sus impuestos. En el país donde está. Paga sus impuestos y ahí va a traer la porción Que no se vendió. que no se vendió. Sin embargo, tiene que reportarla aquí cuando venga. Reportarla que la vendió, porque la aduana le va a pedir cuentas de lo que se llevó, que sí lo va a traer. Si no lo trae, tiene que
Tiene que explicar, o sea, reportar tiene al- que reportarlo, pues, o sea, tiene que decirlo, ¿verdad? Tiene que reportarla cuando ingrese al país. Cuando ingresa. O al Ministerio de Hacienda. Al Ministerio de Hacienda por obligación, pero- porque ya es una factura de exportación, ¿verdad? Por lo tanto, la factura de exportación le va a grabar, no le va a grabar IVA, sino que le va a grabar el pago a impuestos sobre A la pesar venta. que sea material, flyers o tarjetas de presentación y esas cosas. Material promo, o sea, Sí, porque los materiales promocionales pagan el 15%. no va. Ajá. ¿Así? Imagínense. En lo que ¿se acuerdan ¿Se lo que les conté del vehículo? No les conté, ¿verdad? Les cuento, mire lo que pasa a veces porque podemos desconocer la normativa que rige los países. Un extranjero viene al país, aquí se estuvo buen tiempo, compró un vehículo en una agencia, paga sus impuestos y todo bonito, pero a él se le ocurre porque hace negocios en otros países y se va a Costa Rica y se lleva su vehículo. Cuando entra a Costa Rica, entra como vehículo de turismo, le dan su arribo, pero él allá decide no venirse, sino que se queda un lapso de tiempo y en lugar de mandar el vehículo para acá otra vez, paga los impuestos allá, en Costa Rica. Le dan sus placas y todo, hasta ahí estábamos bien. Nunca le dio de baja aquí. Cuando se viene, entra por el Amatillo, le dan un arribo. ¿Saben qué es un arribo, verdad? ¿No? Va. Ok, un arribo es, digamos, un permiso provisional que le da, de entrada para que pueda circular. Ya, pero ese tiene fecha de vencimiento. Igual es con los contenedores. Iguales con los contenedores. Vencido el arribo, se fregó, ¿verdad? Entonces resulta que él no sabía qué era el arribo ni por qué le habían dado ese papel. Entra con sus placas ticas, y le estoy hablando de un caso que yo vi el lunes y que estamos ahí a ver, no de abogado, ¿verdad? Pero me toca hacer de abogado del diablo, ¿verdad? Resulta de que él viene, le quita las placas ticas y le pone las salvadoreñas. Feliz de la vida, circuló por 4 años y como él nunca le dio de baja aquí, Sertrasen le emitió su tarjeta de circulación otra vez. Y todo estaba bien y andaba con las placas salvadoreñas. En una de tantas, nadie le dijo, no preguntó, Hacienda tampoco le dijo, a la aduana tampoco le dijo. Y él le puso las placas salvadoreñas. En un viaje en el aeropuerto lo detuvieron. Venga, señor, usted le debe allá al papá gobierno. Ay, ¿qué le debo? Soy extranjero, pero pago todo lo que me corresponde, ¿no? Aquí tiene un caso y vaya. Entonces se fue, vea, lo dejaron salir y entonces contrata a un abogado que es con quien nos reunimos la semana anterior y entonces empiezan a ver que se le venció el arribo. Mire, señor, tiene $32,000 de multa. ¿Qué? Mete un escrito a la aduana del Amatillo y resulta que la aduana del Amatillo, acuérdense que las aduanas de frontera rotan los personales como en todas las aduanas, engavetaron el papel, el escrito, 1 año. Nos acordamos otra vez, vea, del carro, vamos a ir a preguntar. Y entonces ya eran $45,000. Entonces el abogado ha peleado y ha peleado hasta que le dijeron, vaya señor, le vamos a descontar de los 45, lo vamos a llegar hasta 32 porque era el monto original, porque usted nos dijo y de ese tiempo fuimos los culpables. Entonces no le vamos a cobrar este año, pero todos los años anteriores sí se los vamos a cobrar. Son 3 salarios mínimos mensuales. Eso dice la ley. Entonces lo que revisamos fue eso. ¿Qué dice la ley? Literal, ¿qué? J, artículo 8, tributaria. Y dice, ¿verdad?, que no hay ofensa al fisco y toda la cosa, pero sí es una tributaria. $32,000 en
Bueno, ya ni siquiera lo que vale el vehículo. Eso iba a decir, ni lo que Explica. vale el O sea, no vehículo. son los impuestos lo que le están cobrando la multa por no haber cerrado el arivo. Y el arribo donde lo cierran. En la Sí, salida en la de la misma frontera donde lo inicia. No, en cualquier otra frontera, pero porque va, por ejemplo, los contenedores, Kevin, Ajá, le dan el arivo de entrada, pero ellos no salen por la misma frontera, pero lo presentan cuando se van. Con la final, digamos. Ajá, es como finalizar un tránsito. Tránsito. Exactamente. Cómo finalizar un tránsito. Si usted no lo finaliza, lo bloquean y lo hacen pagar la multa. ¿Cuánto teníamos de multa por los tránsitos no finalizados? 3 salarios mínimos, ¿cierto? Sí. Ajá. 300. Ahora nos bajó a 300, ¿verdad? Un salario mínimo. Entonces al señor le pusieron multa 3 salarios mínimos por cada mes. Haga la cuenta. Uy, no. ¿Por qué? Porque no, a veces no le damos importancia. Se nos olvida. Ahí estamos. ¿Se puede pelear? ¿Qué vamos a pelear? ¿Podemos ganar? No vamos a ganar. Y en ese caso. No podemos ganar. Ahora, ¿qué son los alegatos de descargo? Bueno, aduana, pues nunca me dijiste. ¿Por qué esperaste 3 años? ¿Y qué puede decir la aduana? Yo soy la aduana y yo hago lo que yo quiero. Esa es mi potestad. Nunca le avisaron a él. Esas es como las cuentas personales pendientes que usted se le olvida y dice, "Ay, que se queden, después le salen con un gran cuentón los bancos. No hay más que aquí, tarjetas de crédito. Sí, no le avisan. Y usted que dijo, ya no me van a seguir. No, usted no van a seguir hasta el final, hasta que les pague. ¿Sí? Entonces la aduana no le... Entonces, el único alegato es ese, que la aduana no reportó, no le dijo, no lo buscó, no lo abordó, no le mandó notificaciones porque no hay notificaciones. Tal vez por esa vía, pero en realidad... Él hubiera puesto mejor las placas antes de entrar aquí a El Salvador. No, es que tenía que cerrar el arivo. Sí. Él tenía que ir a cerrar el arivo y él ya había pagado por ese vehículo los impuestos aquí. O sea, Por eso simplemente... le digo, o sea, él ya había O sea, él ya había pagado. pagó 2 veces los impuestos por país. Uno acá. Sí, va, pero así le tocó, ¿verdad? Porque Bueno, eso es lo sí. que hizo. Lo mismo que estamos diciendo con lo que se va temporal. Usted pagó aquí cuando ingresó la mercancía para elaborar sus propagandas y todo, pero allá tiene que pagar porque es otro país. Licenciada, no, me perdí. O sea, él ya había pagado los impuestos aquí. Pues sí, si él compra su carro, Pero y entonces, ¿qué es lo que le está? ¿Por O qué sea, le que está hacer el cambio de pagando? placas sí es correcto. era correcto, pero tenía que ir a hacer trazos, o sea, tenía que ir a la aduana a cerrar el arivo, El arivo. ¿ya? Para El que arivo pueda era el cambiar las permiso. Para poder cambiar las Para- placas, exactamente. Ah. O sea que él no solo tenía que cambiarle las placas, o sea que el problema no es que le puso las placas, el problema es que no cerró el arivo. Ajá, eso. O sea, que ese arivo se lo dan cuando sale con un permiso. Cuando no, lo que pasa es que a él le dieron ese arivo cuando entró porque traía placas ticas, Ah. ¿sí? Pero ya había pagado los impuestos aquí. Pues sí, él cuando compró su carro aquí pagó sus impuestos y todo, pero se fue. Y cuando se fue, que él entró a Costa Rica, le dieron un arivo. Es un permiso de O cualquier otro que se llame en Costa Rica, ¿no? Para circular, pero como cuando se le vence en Costa Rica, él decide no traer el vehículo y quedarse en Costa Rica y pagar por seguir circulando en Costa Rica. Paga 2 veces. Luego cuando viene para acá, él tuvo que cerrar su arivo en la aduana y tuvo que solicitar en Sertracen otra vez ya el permiso para usar las placas en su vehículo que él ya había pagado, pues era de él. Entonces la multa es por vencimiento del arivo, no por la circulación del vehículo, porque el vehículo le siguieron dando tarjeta de circulación porque nunca lo sacaron del sistema. Sino que el delito es no haber cerrado el arivo, es como no cerrar un tránsito.
a un transportista hace rato Y cuando un- en la aduana de la Chadura lo pararon y le bajaron la carga al cliente. Le dijeron, este señor tiene un tránsito abierto, no puede salir. Vaya a buscar otro medio de transporte, tráigalo y aquí le vamos a iniciar el tránsito al otro medio. Un transbordo autorizado por la aduana, porque el vehículo, y este vehículo se queda aquí hasta que este señor pague la multa. Y cuando él pague la multa, entonces lo vamos a desbloquear del sistema y lo vamos a dejar que se vaya. Y tenía un tránsito vencido. Tenía un tránsito No lo había vencido. pagado. Pero era allí fue un error de la aduana, que no lo habían cerrado en el sistema. Pero él tenía la copia de la guía de tránsito con su selectivo, sí. Ay, Dios, perdió ¿Perdió el viaje? Sí. Y no se demandaba a la aduana, sí. Sí, como no. Entonces, cuidado con las responsabilidades de ley. Por ejemplo, cuando decimos exportación temporal con reimportación en el mismo estado, quiere decir que usted va a regresar con su mercancía así como se la llevó, en las mismas condiciones, en la plaza correspondiente. ¿Cuánto tiene? 6 meses. Si se le vence el plazo y usted viene otra vez, ¿verdad? Como el niño bonito, le van a hacer pagar la multa, que es una administrativa, y lo van a hacer pagar los impuestos. Otra vez, como que está entrando de nuevo por el vencimiento del plazo. Entonces, si quiere quedarse más, pida una extensión. Si se va a quedar, sí que se va a quedar más. Luego, la importación temporal con reexportación en el mismo estado. Igual, es lo contrario de acá. Entramos con una IM5 y cerramos con una X3. ¿Qué quiere decir? Que estas mercancías que ingresen al país van a ingresar temporalmente. No van a sufrir transformación. Tienen un plazo que la ley dispone cuánto es en algunas categorías. El artículo 425 del reglamento establece las mercancías que pueden entrar sin pagar garantía y establece las que tienen plazo específico para el ingreso. ¿Y ese tipo de operación en qué aduanas se da? En ¿Qué todas es? las aduanas. ¿Es de importación temporal con exportación en el mismo estado? Cualquier aduana. Cualquier aduana. Cualquier aduana que pueda ingresar mercancía temporalmente para ferias, para exposiciones, para eventos sociales, artistas, todo ingresa temporalmente y se va así como vino otra vez. Abrimos con una IM5 y cerramos con una X3. Plazos los que establezca el servicio aduanero. Luego tenemos el depósito aduanero, que tiene una duración de 12 meses. No más. Improrrogable, ¿verdad? La exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. Bueno, regreso al depósito. Mercancías que pueden quedarse bajo el control aduanero siempre y cuando no haya pagado los impuestos y vaya pagando por las porciones que va a ir Ahí entran necesitando. las almacenadoras. Si se sacan de una sola vez todo, Ah, se puede hacer sí. una IM4 Sí. de una sola vez. Se puede hacer una IM4, entonces con las IM7 yo puedo hacer ¿Cómo le llaman a eso? desprendimientos. Desprendimiento. Ok, con la IM7 yo puedo cerrar con una IM4 y con una X3. Una IM4 es para mercancías que se va a pagar los impuestos en el territorio nacional, y una X3 cuando yo lo voy a reexportar a otro país o a otro destino. ¿Ya? Ok, los de perfeccionamiento activo es un régimen especial para DPA. Ingresa temporalmente, se transforma 12 meses y tiene que irse. No se puede quedar porque son beneficiarios de la ley de zona franca y las ventas al mercado nacional no están permitidas, no es el espíritu de la ley a que se venda en el mercado nacional, sino que se transforme y que se vaya. Tiene un plazo de 12 meses improrrogables. El vencimiento del plazo va a generar
el pago de una sanción administrativa y el pago de los impuestos correspondientes. Sí. Ese se cierra con la importación temporal para el perfeccionamiento. Sí, esta IM5 la podemos cerrar con una IM4, con una X3 y con una EIT2 definitiva. Recordemos que este es básicamente para DPA, ¿verdad? Porque la mercancía ingresa, se transforma y se va. 12 meses, plazo improrrogable. La IM7 es para DPA. No, la IM7 es para importaciones a depósito. Aunque, ojo, porque la IM7 es para las almacenadoras y puedo tener mercancía a depósito también en las zonas francas. ¿Ya? Mediante estos son IM5, pueden ser a depósito también en zona franca. ¿Ya? Entonces, pero aquí no es que entremos con una IM5 como usuarios de zona franca, sino que aquí entramos IM5 pero como ley de servicios internacionales. ¿Ya? Siempre mediante una IM5, pero vamos a depósito con los operadores logísticos. Ahí están las almacenadoras y se ingresa la mercancía, pero como estamos dentro de los liberatorios, que son los de zona franca, entonces tenemos que entrar como IM5 siempre. ¿Ya? Pero ley de servicios internacionales, no como usuarios de zonas francas. Y en este caso, en la parte de tenemos los depósitos temporales, que son las aduanas como tal. Las aduanas como tales, ¿Verdad? públicos y privados, la aduana y las almacenadoras. Y los depósitos aduaneros. Lo que pasa que el depósito aduanero es como la almacenadora en sí. Por Ese ejemplo, es el depósito donde almacenamos mercancías en régimen de depósito temporal y en bodega simple. en bodega simple. Y de ahí están los DPA. Y de ahí están los DPA, que son depósitos para perfeccionamiento activo. Y luego está la zona franca y está la maquila. Ok. Dentro de la zona franca, sí. Nosotros conocemos el territorio nacional, el territorio aduanero nacional y el extra aduanal. Aquí le llamamos mejor así extra territorial. Entonces, eso es todo, el territorio nacional. Luego tenemos el territorio aduanero nacional, que está aquí, que es una parte. Y el extra aduanal o el extraterritorial, que son las zonas francas o los DPA, que es una porcioncita dentro del territorio nacional, pero que no es parte del territorio aduanero nacional. Este es todo El Salvador y este es el territorio. El TAN es una porcioncita. La otra porción que está dentro del territorio nacional pero no forma parte de este es el extra aduanal o el extraterritorial, en donde las operaciones que aquí se dan son de importación y de exportación. En esa donde. En esta de aquí. Entonces esto, la zona franca es todo como tal, pero dentro de la zona franca hay usuarios de ley de zonas francas
industriales y de comercialización, y hay usuarios de ley de servicios internacionales, ya dentro de la zona franca. Los DPA están afuera de la zona franca, pero siempre son usuarios de la ley de zonas francas y de comercialización. Los DPA están afuera, están en el territorio nacional, pero beneficiados por la ley. Entonces ellos son un pedacito extra aduanal, que se consideran como que no están en el país. ¿Sí? ¿Los confundí? ¿O vamos bien? Y las maquilas no te quedan ahí separadas de todo eso. Entonces, el concepto de las maquilas Esa es sola. están en ambas, en las zonas francas y en los DPA, porque la parte de lo que nosotros decimos maquilas se olvidó ya de ser maquila Y como solamente tal. quedó como dijo la palabra la vez pasada, Full package. full package. Ya, porque las maquilas ya no, o sea, sí hay operaciones que se llaman 807, que son operaciones en donde las materias primas no son de la compañía, sino que son de su proveedor, de su compañía extranjera. Ellos le mandan todo y usted solo hace la confección o solo hace la mano de obra. Es a lo que le llamamos maquilado. Y el maquilado no solo se da en la industria textil, sino que se da en todas las ramas que usted se pueda imaginar. ¿Sí? De todas esas están adentro de las zonas francas. Ahora, bien, yo dije, mire, el 807 ya casi que se olvida y ahora nos dicen que vamos a hacer full pack, o sea, paquete completo, o sea que vas a comprar la materia prima, la vas a producir, la vas a empacar, la vas a cortar y la vas a exportar, o sea, todo. A mí simplemente me dicen, mire, yo quiero esto. ¿Cómo lo va a hacer usted? No sé, pero yo lo quiero así. Entonces eso ya se dejó solo de ser mano de obra y pasamos a lo que es el paquete completo. Hasta con la materia prima. Con todo. Con todo. ¿Nos perdimos o vamos bien? Vamos bien, ok. Eso es para las importaciones temporales que vienen a perfeccionamiento, que son los famosos DPA. Luego tenemos la parte de zonas francas, que ya estamos en los liberatorios, que ahí tenemos a Ley de Servicios Internacionales y tenemos a los usuarios de la zona franca. A los dos tenemos ahí. Liberatorios. En los liberatorios. O sea, están dentro de la zona, pero son leyes distintas que se rigen de diferente manera, ¿verdad? Los plazos en zonas francas son plazos indefinidos. En ley de servicios ya está definido que tiene plazo de 24 meses, prorrogable a un periodo de un año. Entonces es diferente, aunque esté dentro de la zona franca, ¿verdad? Digamos que Pero nosotros sí estamos. con ley de servicios. Sí. Dentro de una zona franca. Dentro de una zona franca, pero con ley de servicios. Entonces Sí. tienen 24 meses, prorrogables a un año. A los usuarios de la zona franca, especialmente a los DPA, les ha modificado un poco la ley, pero lo vamos a ver cuando veamos. Pero 12 meses son los de, nunca estamos en zona franca bajo la ley de servicios. ¿Son 12 meses o son 24? 24. 12 meses prorrogable. Pero Después de los 2 años podemos solicitar. Un año más. No, pero se solicitan 3 meses antes que sean los 2 años. Sí, o sea, sí, Porque se si pasan de los solicitan 2 años, antes. sí, ya no la propia ya no la extienden. No son 12 meses.
No, son 24. En ley de servicios son 24 meses, pero en ley de zonas francas son 12, como DPA. Y indefinido. Es que no somos de fe. Sí, 2 años. Bajo ley de servicios, 2 años. Prorrogables, 1 más. Solo que lo que dijo el compañero, ¿verdad? No vamos a esperar a que cumplan 2 años para solicitar. Tenemos que ir 3 meses 3 meses antes, ¿verdad? De solicitar la prórroga. DPA sí, ¿verdad? 12 meses improrrogables. 1 año. 1 año. Improrrogable. Ahí se vence el plazo y tenemos que pagar. ¿Ya? Entonces por eso es que cambiamos el régimen, por eso decimos que todos los regímenes deben cerrarse, ¿verdad? Si abrimos una IM5, la podemos cerrar con una X3, con una IM4 y en el caso de los DPA con las EIT2 definitivas, que son uso exclusivo. Y por ejemplo aquí hay un componente un poco complejo con las EIT2 en el caso de los usuarios de la ley. ¿Por qué? Porque aquí tenemos usuarios de zonas francas y tenemos DPA y ellos tienen relación con el territorio nacional. ¿Ya? Y entonces aquí sucede un lío y viceversa, ¿verdad? Un lío porque si del territorio nacional yo quiero enviar a uno de ellos, entonces yo tengo que usar una X2 en el caso que quiera una operación temporal, que yo solo vaya a un proceso. Uso una X2 y luego tengo que cerrar esta X2 con una IM6. Ya. Pero él allá, como voy del territorio nacional a la zona franca, cuando llego a la zona franca o al DPA, ellos a su vez tienen que recibir con una IM5 y cerrar con una X3. Porque todos los regímenes se cierran, todos deben de cerrar. Entonces, si del territorio nacional quiero hacer operaciones con un usuario de la ley, tengo que ir con X2 y cerrar IM6. Él abre con una IM5 y cierra con una, y viceversa. Si yo quiero ir como usuario de zona franca, y cuando digo usuario, es ambos, ¿verdad? DPA o el que está dentro. Entonces si voy de DPA o la zona franca al territorio nacional, entonces yo me tengo que ir con una EIT2 temporal y voy a regresar también con una EIT2 de devolución. En este caso no funcionan estas porque las EIT2 solamente son la licenciada ya llora. ¿Y eso en algún lugar existe o la experiencia es la que le permite tener todo? Sí, al final la experiencia, sí, las operaciones. Porque a usted le dicen, haga lo que yo le decía en la mañana, hágalo. ¿Y que cómo lo va a hacer? Ah, pues entonces, hágalo. Sí o sí, vea. Entonces, ¿hemos llorado con esto? Sí. Sí hemos llorado. No, Lico dice. Pero es emocionante todo este relajo. No, sí, entonces, yo la veo y veo que me emociona. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos operaciones, es lo mismo. O sea, esto que usted ve aquí es como cuando yo le digo, mire, vamos a ir a Honduras. Y fíjese que vamos a ir a Honduras nosotros le vamos a maquilar, ¿verdad? Pero son procesos a los que voy. Por ejemplo, yo necesito ponerle, no sé, un estampado, un bordado, una correa, algo que identifique mi mercancía, pero no hay aquí. Entonces yo la voy a llevar a otro país a que lo hagan. Entonces, en lugar de hacer el relajo de todo esto que les expliqué aquí, mejor se lo borro porque va a llorar. Entonces yo hago una X2, la exporto temporalmente. Acordémonos que
el territorio extraaduanal es como que no estuvieras aquí, ¿ya? Está pero no está, así, ¿verdad? Así es la cosa, como Cantinflitas. Mire, una pregunta, y de todo el área centroamericana, la zona, la maquila como tal desapareció y se quedó en full package, o solamente fue El Salvador? No todo, no solo El Salvador. En todos los países se ha dado Ese cambio al 2015. Aunque sigue habiendo 807, ¿verdad? Sigue habiendo, no solo en el área textil, sino en otras modalidades. Entonces, más o menos, sí, eso es o sea, que haga una operación. Y eso es lo que yo le dije a su compañero, a Joaquín, que esta operación no se está haciendo y que hay que hacerlo. ¿Ya? Lo que no me quedó claro es de que el DPA puede ser IM4, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. O sea que la mercancía que viene en DPA se puede hacer en una IM5, cerrar con una IM4, una X2 y una X3. Sí. Sí, ¿verdad? Sí se puede. Sí se puede con una IM4 cuando el DPA o la empresa define que ya no va a poder exportar esa mercancía. Okay. Y entonces decide, voy a pagar los impuestos. Ahora las aduanas le están pidiendo una carta explicativa que por qué está pagando los impuestos, pero es mejor pagar los impuestos a que le pongan una multa. Pero ese pagar los impuestos significa que el producto lo puede vender o solo por cerrar el puede vender, tema. ya es suyo, y usted ya pagó sus impuestos y usted lo puede vender. ¿Cómo lo vende después? Con un crédito fiscal. Ajá. Y reclama el IVA. Y entonces retiene IVA. Entonces sí prevalece que un DPA puede vender. Sí puede vender siempre y cuando las condiciones en las que usted esté vendiendo sea porque ya no lo va a utilizar o sea porque se le va a vencer. Lo que pasa es que no lo dejan vender libremente, o sea que yo tengo una pregunta. Mirly, pero en ese caso las razones sociales cambian, porque yo tenía algo similar, que cuando yo ni modo, ya se me vencía, yo tenía que pagar y se lo pagaba y se lo vendía a una empresa salvadoreña que tenía el crédito fiscal, pero si usted no tiene crédito fiscal no lo puede hacer. Y es que vaya, la finalidad de un DPA y una zona franca es que no pueda vender en el Exacto. Pero ahí sí me está diciendo, pero sí, en casos especiales sí se puede hacer. En casos especiales sí, pero no que usted diga, ahora quiero vender al mercado nacional. No puede. O sea, solo exenciones. Sí, tiene que pedirle permiso a Economía, tiene que pedirle permiso a todo el equipo del staff de quien nos modera para decir que lo va a vender, no porque, yo quiero vender todos estos zapatos y los vendo. Eso no se puede hacer. O quiero vender toda esta ropa y la vendo. No puedo porque la ley, el espíritu de la ley no es ese. Sí, en condiciones especiales, por ejemplo, usted dice, mire, tengo un lote de etiquetas que entonces se me vence. Obviamente usted no va a andar vendiendo etiquetas en el mercado nacional, ¿verdad? O sea, dice Made in, 100% cotton o no sé qué cosa dice ahí la etiqueta. Entonces, eso es solo para su uso. Usted dice, mire, voy a pagar los impuestos, solicito, me permita hacer el cambio en el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo al definitivo y la razón es esta y esta. Voy a seguir utilizándola para mi proceso productivo, pero como el plazo se me vence, entonces yo la voy a pagar y usted la exporta. Y cuando usted tiene fiscalizaciones, demuestra que efectivamente esa carta que usted presentó y que son sus razones justificables, es válido porque no lo van a multar. O sea que todo es una cadena, ¿verdad? Porque lo que pasa es que como la materia prima que importa el DPA no paga impuestos, entra libre. Ajá. Ese es el lío de que usted no se puede... Que toda la materia prima que viene para los DPA no paga impuestos. Entonces por eso paga nada. Igual que en la zona franca. Igual que en la zona franca, sí. O sea, el espíritu de la ley es ese, ¿verdad? La exención de los impuestos y el IVA. Lo único pero que y en se el paga. caso del esqueje se choca, ahí no tiene ese problema. Ahí no tiene ese problema, pero importa
fertilizantes, no importa cualquier otra Otros productos producto que le indirectos sirva, para eso. claro. Eso es. Sí. Bueno, ¿vamos bien? ¿Licenciada? ¿O estamos preocupados? ¿Está pensando? Estoy pensando que me vamos a Cuéntenos dedicar qué piensa. a vender pupusas, nos vamos a dedicar mejor. A vender ahí. Está muy caro el quesillo. Ey, vos. Vamos a dedicar a vender parte de pupusas y un changarrito Pues después ya va a ver que la licenciada nos va a llevar a la cátedra aquí. ¿Ve? No, la idea es que compartamos, ¿verdad? Las chicas allá, ¿cómo van? ¿Las veo preocupadas o las veo sorprendidas? ¿O estamos bien? Hay unas cosas que sí Tal vez, Como ¿saben qué? Yo no tengo experiencia en esto, realmente sí me gustaría ahondar un poco más en terminología. Entonces, hay unas cosas que sí la voy siguiendo y todo, pero hay unas que no. Dígame cuando se me queda, Porque por favor. Por Y les voy a contar algo. En la noche estamos viendo con otro grupo, estamos analizando el reglamento centroamericano. Se imagina cuántos artículos tiene el reglamento, pero vamos despacio con algunos. Y el jueves no tocamos la clase del jueves. Solo Casos y la ley. tocamos, tocamos ley de simplificación aduanera, casi que la mitad, y tocamos la clase del martes. Entonces le digo, miren, a mí realmente no me interesa correr ni con ustedes ni con otro grupo, sino que me interesa que cada cosa que vayamos diciendo nos vaya quedando claro, porque al final a usted no le interesa que yo me pare y le dé todas las láminas y a saber qué dije, ¿ya? O sea, yo quiero que si yo me paro en una lámina, que a usted le quede claro eso que vemos ahí. Y si no le queda claro, dígame que no le queda claro y qué es lo que no le queda claro, porque yo me voy a detener y le voy a explicar, ¿sí? Y aunque los demás ya lo tengan claro, por uno que no lo tenga claro, yo me voy a detener, porque es por respeto a todos ustedes, ¿ya? Tengo un alumno que yo a él les hago el chiste siempre, que le digo, vos callate, vos no digas nada, porque yo sé que tiene una buena trayectoria. Entonces me voy a detener con el que está empezando de cero, se lo prometo que así es, y lo hago con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Si usted está empezando, entonces dígame que usted empieza y yo me voy a ir con el Herbert con usted, ¿verdad? Hasta que le pueda dar Herbert de verdurita, ¿ya? Para que no nos quedemos algunos como el compañero, como ellos, que como los que están allá atrás, que también yo sé que me siguen en algunas cosas, pero a otros yo los veo que o me miran asustado o como la licenciada que dice que ya no va a venir. Ya. Como cada quien se maneja en su medio, ¿verdad? Algunas cosas en su área, ¿no? Diferente. Son diferentes. Por ejemplo, yo en la noche tengo solo financieros. Son financieros, contadores, administrativos. Vamos y nos sentamos y yo digo, mire, no importa, y estamos desde las 5:30 hasta las 8 de la noche. Yo sé que viene cansado, pero, o sea, no me interesa correr. Si usted quiere, yo me quedo hasta las 10 de la noche aquí con usted hasta que aclaremos el punto, ¿verdad? Me interesa que usted se vaya contento y que haya aprendido y que la experiencia que vive cada uno nos sirva de aliciente para saber, bueno, y si a mí me pusieron en el puesto y aquel también lo pusieron y aquel no podía y aprendió, entonces voy a aprender también, ¿verdad? Yo ya les he contado que a mis pachas me dieron ahí en las bodegas de la aduana. Sí, salidita de bachiller, 18 añitos, y me tiraron a las bodegas de la aduana. Sigo bicha, ¿verdad? O sea, hace poco. Sí, ya como 2 años. Entonces quiero decir que
Pues uno aprende llorando. Aprende llorando. Va por las calles y llora, y va a la casa y usted sueña con todos los papeles y todos los números, como que son sopa de letras, ¿verdad? Y en la cabeza eso es. Entonces digo esto porque no, para que usted pregunte, o sea, si usted no entiende, no tenga ninguna pena, ni se preocupe, porque nos vamos a parar a explicar desde el principio hasta el final, ¿de acuerdo? Bueno, finalizamos casi con esto, pero esto me interesa que les quede claro y que no vayan a sufrir. Ok, en las zonas francas, ahí vamos a tener siempre IM5, y cuando hablamos de zonas francas, acuérdense que hablamos de físicamente, pero ahí tenemos ley de zonas francas y ley de servicios internacionales. Siempre vamos a tener IM5. Lo único que en los usuarios de la ley de zona franca que están ahí adentro, vamos a tener X3 como reexportaciones. ¿Ya? Siempre. ¿Por qué? Porque provienen de una admisión temporal. En ley de servicios, aunque siempre vamos a tener IM5, ellos aquí van a tener EIT2 y ellos aquí van a tener IM5 y X3 únicamente. Y sí, y pueden tener una IM4 en casos especiales, ¿verdad? En casos especiales puede haber una IM4, pero aquí con usuarios de zona franca, X3 para el cierre y EIT2 y alguna IM4 que se cuele por ahí por razones específicas y bien fundamentadas, le van a aceptar la IM4. De lo contrario, no. Entonces siempre estamos dentro de la zona franca. En los usuarios de la ley de zona franca, plazo indefinido para tener las mercancías hasta que la empresa cese operaciones. En caso de la ley de servicios, que están adentro de la zona franca, 2 años para tener las mercancías, prorrogables a 1 año más. ¿Quiénes están bajo ley de servicios internacionales? Operadores logísticos y cualquier transporte, servicios, todos inventarios, ¿qué más? Almacenaje, empaque, repaque, distribución, o sea, ahí está. Entonces, en lugar de que yo lo pido a Estados Unidos y viene desde allá, no, ahí está en la zona franca y se lo despachan de ahí a su lugar. El caso de esto de estas tiendas de Dollar City. Dollar City están en el Salva. En American Park. En American Park. Es un trato especial. Sí, con la cantidad que le manejan. Es un trato especial. Pero ahí están, en American Park. Una grande bodega que están haciendo. Bueno, ¿dudas? Todas. ¿Cómo diga eso? Solo una cosa. Sí, licenciado. Respecto a los servicios internacionales, 4 meses. Y se puede prorrogar. Se puede prorrogar. 3 meses. O sea, imagínense los DPA si no pueden mantener mercancías almacenadas. ¿Saben qué otra diferencia? No hay diferencia entre zona franca y ley de servicio. Que cuando se da el selectivo en la IM5, en la ley de servicio, el inventario queda amarrado al sistema aduanal. O sea que usted no puede teledespachar si un momento ya no le permite la aduana. Sí. Y zona franca sí lo deja de teledespachar, o sea, como usted dice. Un desprendimiento. Correctamente, o sea. Si igual que los DPA. Correcto. Si la IM5 en la ley de servicio ha declarado 100 unidades, entonces ese inventario se enlaza con aduana directamente. Sí. Y cuando usted está haciendo desprendimiento, por algún motivo quiere despachar más de las 100, ya no le permite despachar. Igual. En la ley de zona franca sí. En la ley de zona franca usted puede declarar 100 unidades en la IM5 y usted puede seguir, digamos, si el sistema le permite pasar de las 100. Es otro.
Pues, Sí, sí, lo único que después, o sea, esos son Ese- errores no de sistema No. porque no está amarrado a la aduana, sino que son errores internos de control. Correcto. Errores internos de control, que a la misma 100 va a descargarle y descargarle y ya no tiene. Pero es un error de control. Es un error de control. Allá me iba a decir algo, Alicia. No. Pati, ¿usted va a decir algo? No, Bien. ¿Dudas o reclamos con esto? Una gran sonrisa. No, la Alicia. Ya le voy a preguntar. Ya entonces vamos a comer una peca. Cabal, nos vamos a ir a comer una hamburguesa y ahí en una servilletilla conquistamos el mundo. Sí. Entonces, los veo el próximo. Gracias. A la orden. Los veo el sábado próximo, Dios mediante. ¿Verdad? Avanzar tempranito, vamos a terminar tarde para avanzar. Miren, una pregunta. Pero, es que vean, la higiene cuando todo eso llevo varios días. Si quieren el primero. Porque yo voy largo. Es que en algunos casos para el ¿Cómo va? Es que yo esto lo vi, porque imagínate que va a dar un centro de capacitación porque estaba trabajando. No hablo de eso. Pero sí hacen en condiciones nada más. Pero ya la aduana le dice sí o no, ¿verdad? ¿No?